Buenos días, pase bien, ¿cómo estamos el día de hoy? Bendecidos y protegidos por el Señor. El día de hoy vamos a hablar de el suelo, que es la litosfera de nuestro planeta Tierra. Sabemos que en nuestro planeta Tierra, pues vamos a encontrar variedad de suelos que los utiliza el hombre para el cultivo de las plantas. El suelo es una capa delgada de la tierra. En este lugar ya les dije que crecen plantas, desde plantas alimenticias, que es para el hombre y para los animales, plantas ornamentales, plantas medicinales y plantas industriales. También en el suelo pues viven muchas especies de animales. Nuestros suelos están formados por rocas y estos contienen pues arenas, tierra, humus, aire y agua. En nuestro planeta Tierra vamos a encontrar variedad de suelos, ¿no? Suelos que son muy utilizados para la agricultura, suelos que no son tan buenos para la agricultura, los utilizan para la construcción de las viviendas, ¿no? Es muy importante el tipo de suelo donde se va a desarrollar el cultivo de plantas o la construcción de viviendas, ¿no? ¿Ya? Ahora, el suelo tiene capas, presenta 4 capas, que son horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D. O también es conocida como capa A, capa B, capa C y capa D, ¿ya? En el horizonte A, que es la capa superficial del suelo, vamos a encontrar pues en estos suelos son muy ricos en humus, arcilla y arena fina. El horizonte B, en esta capa pues se encuentra lo que es la arena gruesa y piedras de diversos tamaños. El horizonte C, en el horizonte C vamos a encontrar pues lo que es rocas de diversos tamaños. Y el horizonte D, ahí vamos a encontrar las rocas gigantescas que son conocidas como las rocas madres, que están en la profundidad. Ahora, de todos estos horizontes que hay en el suelo, pues aquí también, aparte de encontrar todo lo que acabamos de mencionar, encontramos pues aire y agua, ¿ya? Es por eso que en algunos lugares suelos o algunos suelos filtran el agua y en otros carecen de este líquido, ¿ya? Ahora, nuestros suelos presentan propiedades físicas, ¿ya? Tienen diversas propiedades de acuerdo al tipo de suelo. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el estudio de los suelos. En este caso vamos por la agricultura. El hombre que se dedica a la agricultura tiene que escoger el tipo de suelo donde va a cultivar sus plantas. No es cualquier suelo, ¿ya? Se hace un estudio de suelo para ver si ese suelo es muy apto para la agricultura. Entonces ahí cultiva porque va a producir buenos frutos, ¿no? De las propiedades encontramos pues la textura. La textura quiere decir la suavidad o la dureza de esos suelos o tal vez suelos pegajosos que puede haber. Ahora, otra de las propiedades es el color. De los suelos que encontramos en todo el planeta Tierra hay infinidad de colores. Colores que antiguamente nuestros ancestros utilizaban pues esos suelos para crear sus colores, ¿ya? Entonces, esos colores de los suelos va a variar de acuerdo al lugar, ¿ya? Hay suelos de color rojizo, suelos amarillentos, suelos blancos, suelos negros. Ahora, la estructura. La estructura quiere decir pues la calidad del suelo.
Si este suelo es muy suelto, ¿no? Es muy húmedo, tiene agua y es muy suelto con gran facilidad. O este suelo carece de agua, es muy seco, muy duro. No se puede cultivar ahí plantas, ¿no? Por más que le eche agua, se humedece, pero con el calor del sol vuelve a resecarse. ¿Ya? Eso es la estructura. Ahora, la temperatura de los suelos es muy importante y primordial para el cultivo de las plantas. Esto tiene que ver mucho. Por ejemplo, la temperatura de los suelos tanto en la costa, sierra y selva, es variado. Es por eso que en estos suelos de estas regiones se adapta con gran facilidad algunas plantas que solamente en esos suelos se puede cultivar y va a haber buena producción. Por ejemplo, los suelos de la Sierra Central y parte de la Sierra Sur son muy buenos suelos para el cultivo de la papa. Son suelos que producen gran cantidad o en toneladas este tubérculo. ¿Ya? En la costa también, pero no es tan bueno como en el de la sierra. Los suelos de la costa son muy buenos, por ejemplo, para cultivar vegetales. Y los suelos de la selva son muy buenos para el cultivo de la fruta, ¿ya? Porque las frutas son de temperatura de lugares cálidos. Por eso es que los suelos tienen que ver mucho con su temperatura. Porque hay también plantas o frutos o vegetales de lugares fríos, donde ahí crece y va a dar buenos frutos, ¿no? Ahora, la consistencia. La consistencia del suelo tiene que ver mucho con los agricultores. Esto es lo que ellos experimenten. ¿Qué consistencia tiene? Porque si tiene una consistencia suave, es húmedo, con gran facilidad van a poder cultivar y ahí esa semilla va a mantenerse por un tiempo hasta que crezca. O sea, no se va a marchitar fácilmente, pero si es que la consistencia del suelo es duro, entonces hay una gran probabilidad de que si cultivan en esos lugares, pues esta semilla termine muriéndose por la falta de agua. ¿Ya? Ahora, los tipos de suelo que tenemos en el Perú y en el mundo son suelos arenosos. Los suelos arenosos no son buenos para la agricultura, ¿no? En esos lugares donde hay este tipo de suelos, pues no vamos a ver la agricultura, porque estos suelos no son tan buenos porque filtra con gran facilidad el agua. Filtra, pasa como una coladera. Tampoco son buenos estos suelos para la construcción de las viviendas. Recuerden que la arena es muy suave y movediza, entonces no se puede construir en estos lugares las viviendas, tampoco se puede cultivar las plantas, ¿no? Pero antiguamente, sí, en estos suelos arenosos, en las pampas de Nazca, han mezclado estos suelos. Si uno mezcla con otro tipo de tierras, sí puede ser muy bueno para la agricultura, pero si es solo arena, no es bueno, ¿no? Ahora, los suelos pedregosos. Su mismo nombre lo dice, pedregosos. En este lugar se encuentra gran cantidad de piedras de diversos tamaños, ¿no? Y carece de tierra. Hay más cantidad de piedras. En este lugar tampoco se puede cultivar las plantas. No va a crecer. Tal vez sí para construir viviendas. Ahora, tenemos suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son suelos que siempre paran húmedo. Estos suelos son muy utilizados para el trabajo de cerámica. No son buenos para la agricultura porque retienen agua. Ellos sí retienen agua y para siempre húmedo. Entonces, son muy buenos para realizar, como les digo, los trabajos en cerámica, para hacer los ladrillos. Ese suelo es muy apto para eso. Ya, ahora, encontramos también los suelos calizos. Los suelos calizos son suelos blancos, son suelos duros. Por lo general, en estos suelos, pues, se encuentra lo que es el yeso. ¿Ya? El yeso que sirve para
para retocar las paredes de las construcciones. Y encontramos los suelos fértiles. Los suelos fértiles son los suelos más buscados para el cultivo de los alimentos o de las plantas. Estos suelos son los que quieren los agricultores. Es más, en estos suelos fértiles no se puede construir las viviendas, porque si no reducirían el espacio donde se cultivan las plantas. Estos suelos son especialmente para el cultivo de las plantas. Si el ser humano construye acá, como ya está sucediendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Con el tiempo no va a haber estos suelos para poder cultivar las plantas. ¿Dónde van a cultivar esas plantas? ¿Ya? Entonces, estos suelos no pueden, el ser humano no puede construir en estos suelos, porque son especialmente para los agricultores, para que puedan cultivar las plantas. Son muy buenos suelos. Ahora, nuestros suelos también son contaminados. Y la persona responsable es el hombre que contamina de diversas formas el suelo. Al contaminar el suelo, prácticamente estos suelos ya no sirven para el cultivo de las plantas, tampoco sirve para la construcción de las viviendas. ¿Ya? Generalmente los relaves mineros que echan a los ríos, ¿qué sucede? Contamina esos suelos, y en esos lugares, en esos suelos donde crecen pasto para los animales, con la contaminación no crece. La deforestación es otro tipo de contaminación que los suelos lo malogra. ¿Ya? Entonces, el pastoreo, ¿qué quiere decir el pastoreo? De que si cultivan o siembran pasto, entonces tienen que saber de qué forma los animales tienen que ir comiendo, porque si el animal lo pisa y nosotros también pasamos por ahí, aunque lo volvamos a echar un suelo fértil, no va a crecer bien los pastos. A eso se llama el pastoreo, que también es un tipo de contaminación de los suelos. Así que aprendamos a cuidar nuestros suelos para que así a un futuro tengamos alimentos, porque si no hay suelos fértiles no va a haber los alimentos que tenemos hoy en día. Bueno, chicos, nos quedamos en casa, cuídense, chao.